Andrés Manuel López Obrador dejará la presidencia tras un periodo de 6 años en donde México se vio fortalecido económicamente. Sin embargo, hubo pocos avances en materia de seguridad, el talón de Aquiles de los últimos mandatarios. Hoy, el país se prepara para la carrera presidencial y por primera vez en su historia, una mujer puede ser la ganadora. El oficialista, Movimiento de Regeneración Nacional, y los opositores, Fuerza y Corazón por México y Movimiento Ciudadano, ya definieron sus candidatos. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a suceder a AMLO en la presidencia? $97 millones de mexicanos se preparan para un 2024 agitado. El 18 de enero finalizaron las inscripciones para las candidaturas. Por un lado, el oficialismo representado por el Morena eligió a Claudia Sheinbaum, una de las fundadoras del partido y ex jefa de gobierno de Ciudad de México, para darle continuidad al proyecto de país planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el otro, la coalición opositora Fuerza y Corazón postulará a la dirigente Xóchitl Gálvez, quien fue senadora del Congreso de la Unión hasta 2023. Y en el medio, el Movimiento Ciudadano buscará consolidarse como alternativa a las fuerzas tradicionales con la candidatura de Jorge Álvarez Maínez, actual diputado federal, quien hasta 2013 formó parte del PRI. Sin posibilidad de reelección y al final de su sexenio en el Palacio de los Pinos, Andrés Manuel López Obrador tendrá un rol clave en esta campaña. ¿Por qué? Porque llega al final de su mandato con una tasa de aprobación cercana al 70%. Sin embargo, la elección de su candidata, Claudia Sheinbaum, no estuvo exenta de polémica. Tanto fue así que quien terminó derrotado en las internas del partido, el ex canciller Marcelo Ebrard, cuestionó la transparencia del proceso que consistió en unas encuestas ciudadanas. La estabilidad macroeconómica y la reducción de la pobreza aparecen como datos salientes de su administración. Incluso, el peso mexicano se apreció frente al dólar y está en su mejor nivel desde 2015. En el plano social, la recuperación post-pandemia permitió que casi 9 millones de mexicanos salgan de la pobreza entre 2020 y 2022, según datos oficiales. De todos modos, el capítulo de la seguridad es el más polémico de su gestión. La política de abrazos no balazos todavía no dio los frutos esperados. Y con más de 170.000 homicidios, el gobierno de López Obrador se convirtió en el más violento de la historia mexicana. Otro tema candente es el de las migraciones. Las caravanas de centroamericanos, venezolanos y personas de otras nacionalidades que atraviesan el país con destino a Estados Unidos se convierten en un dolor de cabeza para el gobierno mexicano. De hecho, en los primeros 11 meses de 2023, las autoridades mexicanas registraron 680.000 extranjeros en situación irregular en el país. Pero volvamos al principio. ¿Quién va a suceder a AMLO? Actualmente, la mayoría de los sondeos muestran a la oficialista Claudia Sheinbaum como clara favorita de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2 de junio, con cerca del 50% de las preferencias, frente a poco más del 30% de Xóchitl Gálvez y el 8% de Álvarez Maínez. De conservar esta tendencia, su triunfo permitiría al Morena mantenerse en el poder y Sheinbaum se convertiría en la primera presidenta mujer de la historia de México. El Instituto Nacional Electoral organizará 3 debates públicos entre los candidatos presidenciales en abril y en mayo. Y el 2 de junio los mexicanos deberán decidir quién será su próximo presidente por los próximos 6 años. Faltan poco menos de 5 meses para unas elecciones cruciales que marcarán el pulso de los próximos años en un país clave de la región. Con el panorama actual se abren una serie de interrogantes. ¿Qué cambios puede traer una presidenta mujer a México? ¿Puede dar el batacazo Xóchitl Gálvez y quedarse con todo el poder? Déjenos sus comentarios, así los leemos. Nos vemos en el próximo informe.